Hola amigos, esta es la reflexión 94. Yo había mencionado en videos anteriores las trampas del llamado pensamiento positivo. Y había tratado así, medio de soslayo, que había dentro de la psicología algunas escuelas que de manera, ellos dicen científica, tratan este tema. En realidad no hablan en forma expresa, directa, de pensamiento positivo, pero en el fondo estas dos escuelas que voy a mencionar ahora tienen una base del llamado en forma genérica pensamiento positivo. Estas dos escuelas psicológicas están muy prestigiadas precisamente porque utilizan este elemento, el pensamiento positivo. Yo soy muy curioso, siempre lo digo en mi video que soy muy curioso, y me gusta investigar todo lo que me llama la atención, que son muchas cosas, en muchos campos, en muchos temas. Esa curiosidad me lleva a indagar en algo que me llama la atención, pero tiene su límite. Cuando llego a un momento en esa investigación que descubro falacias, trampas, argucias, ahí me doy cuenta que no tengo que seguir perdiendo tiempo en eso. Y paso a otro tema. Pero cuando hay, como en este caso, escuelas con ribetes científicos y muy prestigiadas, yo me detengo un poco más. Y aun cuando perciba alguna trampa, continúo un poco más en la investigación, hasta verificar que efectivamente mi intuición me llevaba a una conclusión correcta, que había trampas. Hago todo este prefacio porque cuando mencione estas dos escuelas, muchos se van a asombrar y van a decir, este está equivocado. Bueno, me voy a explicar bien. Una de las escuelas es la que se denomina programación neurolingüística. Con ese nombre llama la atención y me puse a investigar. Aparentemente tiene una raíz científica. Básicamente no voy a profundizar, el que quiera hacerlo, que busque videos y documentación sobre estas escuelas. La base está en lo que se hizo, en la frase que luego se hizo muy popular, que es cambiar el chip. Cambiar el chip. Cambiar el chip significa que sacarse una base mental que uno tiene y cambiarla por otra. Porque según esta escuela, programación neurolingüística, estamos programados. Voy a dar pautas muy generales, porque no, en mi opinión, no vale la pena que explique en profundidad esta escuela. El que lo quiera hacer, que lo haga. Yo voy a decir hasta dónde llegué yo y que no me convence, que hay trampas. Bueno, en concreto, así, en una síntesis, esta escuela dice que estamos programados, nuestras neuronas, nuestro cerebro está programado y está coordinado esa programación al lenguaje.
Por eso se llama programación neurolingüística. Entonces, ya esa vinculación del lenguaje me hizo pensar, reflexionar, porque sí hay vinculación entre el lenguaje, ya sea hablado o escrito, y las bases mentales que nos vamos formando. Yo lo llamo las prenociones, que se depositan en lo que yo llamo segunda conciencia. Estas prenociones se van nutriendo con la vida, los aconteceres de la vida cotidiana. Y en esta escuela se dice que lo que hablamos verbalmente y lo que escribimos influye en la organización de nuestras neuronas, de nuestros pensamientos. En alguna medida, esta técnica se utiliza, por ejemplo, en Oriente. Hay muchas formas de pensar, de pensamiento orientales, originadas en China, en Japón, en India, que se basan en la palabra. La palabra. Y aquí vemos el subterfugio, la palabra. Yo he explicado en anteriores videos cómo algunas doctrinas, algunas posiciones le asignan a la palabra una connotación mágica. Yo explico cómo muchos sanadores que están en la televisión, generalmente a última hora del día, aparecen sanadores que sanan con la palabra. Es decir, asocié enseguida la programación neurolingüística con los sanadores, generalmente son evangelistas, protestantes, escuelas protestantes, de religiones protestantes, de sectas protestantes, que utilizan la palabra como sanación, para sanar determinadas enfermedades. Yo lo menciono en anteriores videos y esto lo puede ver cualquiera cuando en las últimas horas del día por televisión. Yo lo experimenté, lo vi, sanadores que levantan su mano y con la pantalla del televisor le dicen al que estás viendo que se va a sanar. Bueno, los sanadores. Es muy común esto, los conoce cualquiera que esté viendo este video, sabe a qué me estoy refiriendo, no voy a profundizar. Bueno, la palabra, volvamos a la palabra. La palabra es muy importante y es un mecanismo utilizado por muchas formas de pensar. Ahí involucro a religiones, doctrinas religiosas, filosofías, formas de pensar en general. Es utilizada la palabra como mecanismo para distintos efectos. Por ejemplo, en la sanación de los que mencioné antes, de los pastores que sanan. La palabra también es utilizada por las religiones tradicionales, la católica también, en los sermones, en las misas, cuando dan sermones, y le asignan un factor importante a la palabra, a lo que se dice. Los consejeros que he mencionado en anteriores videos, consejeros en las finanzas, hacerse rico siguiendo el curso del consejero, que lo menciono, y se basa en la palabra. Pero también la palabra la usan los referentes políticos, referentes religiosos, referentes periodísticos, muchos periodistas, y los Homo sapiens tienden a seguir a aquellos que usan la herramienta de la palabra. Estoy dando un cabo suelto. Esto es un cabo suelto que estoy dando para pensar y reflexionar. Cuando ustedes vean un video, una película,
por televisión o escuchen por radio, alguien, cualquier referente, que utilice la palabra como herramienta básica y, lo voy a decir en forma cruda, habla mucho y no dice nada. Es muy típico esto, de personas que hablan y no dicen nada. Es decir, no hay en concreto un concepto importante. Por eso que no hay que desdeñar tampoco a aquellos que dicen uno tal cosa, dos tal cosa, tres tal cosa. Están concretando. Hay que ver si el uno tal cosa, lo que dice en esa tal cosa, es un concepto importante. Eso es otro trabajo. Pero es muy común, acá en la Argentina hay varios, hay muchos, no varios, muchos. Y veo que en otras partes del mundo es lo mismo. Bueno, la programación neurolingüística utiliza en ese cambio de chip, sacar un chip y poner otro, la palabra. Y en el fondo de la palabra es positiva, optimista. La palabra con buena onda, ¿Qué hay detrás de todo esto? Y ahora voy a decir algo que es muy importante y que menciono en otros videos. Se tiende al fenómeno de la sugestión. Que la persona se sugestione con esa palabra y que esa sola palabra o conjunto de palabras van a producir un efecto concreto, o sanarlo si está enfermo de algo, o mejorarlo si está deprimido, si está triste, etc. O mejorar sus cualidades intelectuales. ¿Cuántos referentes he escuchado que dicen mejore su inteligencia y dan una serie de palabras? Algunos dan conceptos, incluso que yo también practico. Observar, por ejemplo, es muy importante la observación, y es un concepto, observar. Escuchar, se observa con todos los sentidos, no solo con la vista, también con el oído. Escuchar es una forma derivada de observación. Generalmente uno le asigna a la observación lo que se ve, lo que percibimos con la vista. Para mí, el concepto de observación es con todos los sentidos, incluido el olfato, el oído, etc. Bueno, dan ese concepto, observación, es importante. Pero después, para refrendar este concepto, empiezan a divagar. Y en esa divagación, algunas doctrinas, filosofía, formas de pensar, le dan a esa divagación, empiezan a hablar en formas, conceptos secundarios al principal, pero en esos conceptos secundarios ya van perdiendo conceptualidad, van perdiendo fuerza. Es decir, se van diluyendo y terminan sin agregar nada. Este concepto de agregar es muy importante. En mi forma de pensar, con el modo de pensamiento multilateral, yo señalo siempre que hay que agregar siempre. De ahí la importancia de la historia. Por ejemplo, ahora usamos la computadora, el teclado de la computadora, por ejemplo, los dedos para el celular, por ejemplo. Pero hace unos años atrás, una década atrás, se usaba la máquina de escribir, un teclado con máquina de escribir. No podemos decir, bueno, está obsoleta. Sí, está obsoleta, la máquina de escribir ya no se usa, usamos el teclado de la computadora. Pero queda en la historia como hito, como algo que
queda en la historia. Por eso es tan importante la historia, conocer la información, los hechos históricos, las herramientas que se utilizaron a lo largo de la historia. Por eso que es tan importante siempre ver la historia. ¿Y a qué viene esto de la historia? Yo utilizo la asociación libre de ideas, lo digo siempre. Me vino el concepto de historia a que estas escuelas, por ejemplo, lo que decía al principio, la programación neurolingüística, suelen desechar los antecedentes históricos. Es decir, plantean su teoría o su doctrina o su sistema como algo novedoso que aparece así, por arte de magia, de la nada. Cuando desechan los antecedentes de algo, a mí me preocupa. Voy a dar la segunda escuela psicológica, que yo incursioné en ella bastante tiempo, que es la escuela cognitiva conductual. Cognitiva conductual. Tiene una metodología, una estrategia de usar en lugar de la palabra verbal la palabra escrita. Y entonces el psicólogo que está dentro de esta tendencia cognitiva conductual le dice al paciente que responda a determinadas preguntas que el psicólogo le escribe en un papel y le pide que las conteste en su casa, cuando va a su casa, que las conteste de manera escrita, en papel. Es decir, usar el sistema de manuscrito. Entonces yo empecé, cuando falleció mi esposa, los primeros meses, yo estaba muy triste, entonces busqué formas de superar la tristeza por el fallecimiento de mi esposa. Entonces encontré la psicología, una psicóloga que estaba dentro de esta escuela. Y me hacía hacer ese trabajo. A mí no me tiendo a escribir con el teclado, es decir, me acostumbré a usar la computadora. Entonces me cuesta, no me da gana. Aparte, sospechaba, intuía que eso no me iba a dar resultado. Que no me iba a dar resultado. Pero no obstante lo seguí varios meses. Estuve bastante tiempo con esta psicóloga, haciendo este tratamiento para mejorar mi tristeza. Bueno, hablábamos, ahí en la conversación de psicóloga-paciente es común, como afín a otras escuelas psicológicas, y después de la conversación, sobre esa base, esta psicóloga me elaboraba 5, 6, 7, 10 preguntas, que yo en mi casa las tenía que responder, lo que dije antes. Bueno, lo hice un tiempo, después le decía que se lo mandaba por correo electrónico, lo escribía porque no quería hacerlo manuscrito. Es decir, fui perdiendo entusiasmo en esa tarea porque me daba cuenta que no me servía, no me funcionaba. No me funcionaba. Y aquí viene un concepto importante. En el pensamiento positivo, los que lo practiquen y caigan en las trampas del pensamiento positivo, se van a dar cuenta, algunos en menos tiempo, otros en más tiempo, si le funciona o no le funciona. El que se autosugestiona con el pensamiento positivo, es posible que le funcione más tiempo, por la autosugestión, un fenómeno típico del Homo sapiens, que es la base mental de los enamoramientos, la sugestión. En otros videos comento esto. Hago asociación y relaciono distintos conceptos que son paralelos
son afines y en algunos casos son la base de sustentación de otra cosa, de algo previo. Por ejemplo, en el pensamiento positivo, yo digo que la base mental es el proceso de sugestión y de autosugestión. En la psicología, que pretende ser científica, esas dos que nombré antes, utilizan una herramienta que puede ser útil. En el caso de la cognitiva conductual, escribir de forma manuscrita lo que me plantean las preguntas que plantea el psicólogo o la psicóloga. Pero ese hecho de escribir y contestar tiene como base el pensamiento positivo, porque en las preguntas ya venía implícito, y eso sí, me lo memoricé bien, en la pregunta me inducía a una respuesta positiva, para ir llevándome con el transcurso de las sesiones a presuntamente quitarme la tristeza a través del pensamiento positivo. Porque hay una inducción al pensamiento, se lleva en la pregunta, es lo que yo menciono en otros videos cuando los profesores hacen preguntas a los alumnos y le dan opciones. En esas opciones yo soy enemigo de las opciones, hay que hacer una pregunta y que conteste. Si sabe, sabe, y si no sabe, bueno, no sabe. Pero cuando se le da opciones, se le está induciendo a la respuesta. Lo está llevando a la respuesta. Esto es una trampa que la utilizan muchos periodistas cuando hacen preguntas y entrevistan a personas. Le hacen preguntas, el entrevistado de buena fe, o porque no sabe estos mecanismos de trampa, le contesta lo que el otro quiere. Ojo. Y debajo de este mecanismo, de esta forma, que utilizan muchos periodistas en sus entrevistas, muchísimos, casi diría la mayoría, hay el pensamiento positivo, porque se lo va llevando, ya sea con preguntas únicas o con opciones, siempre se lo va llevando a donde quiere. En el caso del psicólogo cognitivo-conductual, llevarlo a quitarle la tristeza. El problema mío era que estaba muy triste porque estaba de duelo, muy triste por el fallecimiento de mi queridísima esposa. Muy triste. Y entonces, claro, me iba llevando a que yo en mi respuesta fuera contestando a través de la palabra escrita, y eso presuntamente me llevaría a salir de la tristeza, a mejorar por lo menos. Bueno, no me dio resultado. Y la programación neurolingüística es más o menos lo mismo, pero en bloques. Es decir, sacarse un chip y ponerse otro chip. En ese chip hay un bloque. Ya no son preguntas específicas. Las trampas están en llevar de una manera, en bloque o con preguntas específicas, a un pensamiento positivo, porque se supone que el pensamiento positivo es enemigo de la tristeza. Si yo estoy triste porque estoy en un duelo, para salir de esa tristeza tengo que tener pensamiento positivo. La vida sigue, la vida continúa, consolarse, resignarse, y la vida sigue. Bueno, pensamientos positivos que de a poco van, por sugestión, en el caso de las escuelas psicológicas que utilizan estas herramientas, por sugestión, y si lo hace uno por su cuenta sería autosugestión. Con pensamiento positivo vamos sacando los pensamientos negativos, así lo voy a decir en forma cruda.
sacar el pensamiento positivo y sacar el pensamiento negativo, en el caso de la tristeza, y poner pensamientos positivos. Y inundar de pensamientos positivos, la inundación de pensamientos positivos. Esta es una linda metáfora. Inundación. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace una inundación? Llena todo con su sustancia. Inundación de agua, por ejemplo, se inunda con agua. En el caso de, entre comillas, inundación de ideas positivas. Y entonces empezar a meter en el cerebro ideas positivas, de una manera u otra, verbal, escrita o como fuere, ideas positivas. Y esto es una trampa, porque los Homo sapiens no actuamos de manera tan así. La voluntad es importante. Cuando uno se propone hacer algo y persiste en hacerlo, ahí la voluntad es útil. Si yo me propongo, por ejemplo, hacer en este video que sea claro, que las personas lo entiendan, me propongo eso con voluntad, capaz que lo consigo. Ahí la voluntad actúa de manera beneficiosa. Pero cuando la voluntad es sistémica, siempre voluntad, siempre, el tú puedes, todo lo puede, se va llevando a lo que hablo en otros videos de la magia de visualizarse algo y que lo voy a conseguir porque lo visualizo. Bueno, todo lo que digo en otros videos y las anécdotas que cuento de los magos, que está lleno de magos en el planeta, lleno de magos, sigue habiendo magos. La estrategia es el pensamiento positivo, la base está en poner ideas positivas. Una idea positiva que utilizan estrategas orientales. Ahora me voy a China, India, Japón, los orientales. Utilizan la estrategia de no, el taoísmo que yo menciono en otros videos, de no hacer. Entonces, no hacer, esperar, no hacer, resignarse y estar. Estar. Eso es tramposo, porque hay voluntad, la voluntad de no hacer, de no hacer, el quietismo. Utilizan técnicas de meditación, la famosa meditación, las visualizaciones, no hacer. Es una estrategia de voluntad, porque la voluntad se puede hacer de manera positiva o de manera negativa. Una manera positiva de ejercer la voluntad es salir, por ejemplo, a caminar o a correr. Me propongo por mi voluntad hacer un ejercicio físico. Salgo a caminar, a correr. Es una voluntad afirmativa, hacer algo. Pero está también la voluntad del no hacer, del quietismo. Los orientales tienden al quietismo. Todos tienen la imagen de Buda debajo del árbol, con la clásica como se sienta Buda, cruzando las piernas de la manera de Buda, y medita, y se pasó un montón de días meditando debajo del árbol. Esa imagen la tienen todos, de Buda. Y los modernos gurúes occidentales utilizan técnicas similares, la meditación. Y entonces aquí vienen las dos formas en que se puede canalizar la voluntad. En forma afirmativa, hacer algo, salir a correr, a caminar, o no hacer, quedarse quieto, meditar y tener visualizaciones. Pero detrás de esas dos maneras de hacer trabajar a la voluntad, hay un pensamiento positivo. Porque el pensamiento positivo consiste en hacer algo o no hacer, en el caso del quietismo, de la meditación, el no hacer, quedarse quieto. Hay una expresión de, como dicen los neurolingüísticos, sacar un chip y poner otro.
Bueno, esto puede funcionar durante un tiempo. A largo plazo, en mi opinión, no funciona. Es mi opinión. Yo experimenté a mediano plazo, porque hasta ahí llegué, tuve la paciencia de continuar, ya me daba cuenta que no funcionaba. No quiero decir que estas dos escuelas psicológicas que dicen que son científicas, que sean pseudocientíficas, como los horóscopos, por ejemplo, que sean pseudocientíficas. No digo eso, pero me acuerdo de lo que hizo Sigmund Freud cuando lo quitó de la organización que él había hecho psicoanalítica de otros discípulos de Sigmund Freud, lo sacó a Jung, Carl Jung. Se escribe Jung, Carl Jung. ¿Por qué? Porque detectó lo que yo digo en otros videos, un fondo mágico. Y hay mucho de magia, que es utilizado por las modernas corrientes, las muy modernas corrientes, pseudocientíficas y algunas que dicen ser científicas. Es utilizado el pensamiento de Jung. Y el pensamiento de Jung tiene un fondo mágico. Lean cualquier obra de Jung y se van a dar cuenta rápidamente que esto es así. Freud, durante varios años fue discípulo de Freud, intercambiaban información hasta que Sigmund Freud se dio cuenta hacia dónde iba Jung. Bueno, Jung es utilizado, pero profusamente, por todo lo que llamaríamos nueva era, todas las corrientes modernas así del pensamiento positivo. Yo las llamo del pensamiento positivo, porque son todas del tú puedes, tú puedes. Es tremendo, hay muchas, que utilizan esta herramienta. Que a algunas personas, o a muchas personas, quizá les sirva en principio un tiempo. Pero no van a solucionar el problema de fondo, no van a sanarse con el tú puedes, ni con la imposición de manos, ni con todas esas herramientas utilizadas por los del pensamiento positivo. Hay que estar optimista, hay que desechar lo negativo. Lo llaman personas tóxicas, los que traen elementos negativos, son personas tóxicas. Utilizan ya todo un lenguaje, tienen un lenguaje. La persona tóxica, el escritor tóxico, bueno, utilizan esa palabra tóxico. Ya da que sospechar, porque cuando alguien tacha de tóxico a otro, yo escucho a todo el mundo, a toda la gente, a todas las opiniones, y tomo, profundizo más o desecho. Pero no le digo tóxico. Sí le digo que puede haber malicia. Malicia. La malicia es muy común, que se da hoy en día en referentes de los anticuarentenas, antivacunas, todas aquellas personas que actúan así, los negacionistas. Porque el negacionismo, estoy atando cabos sueltos. El negacionismo está, hoy en día en la República Argentina, está en la orden del día, el negacionismo. Negarse a todo lo que haga el gobierno actual, todo está mal. Negacionismo. El negacionismo es una máscara de lo que en el fondo es lo que yo denomino en general el pensamiento positivo. El pensamiento positivo tiene varias máscaras, varias facetas. No es una sola faceta, el tú puedes solamente. Tú puedes, te vas a mejorar si te pones un chip positivo. No es solamente eso, sino también la estrategia que utilizan los que usan el pensamiento positivo. Una estrategia es a través del negacionismo. Los terraplanistas, hay terraplanistas, hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana. Parece increíble, pero sí. Y lo divulgan. Los negacionistas y los terraplanistas lo divulgan. Y ahí hay malicia. Porque es muy difícil alguien que esté persuadido que la Tierra es plana. Es muy difícil. Y si está persuadido porque está mal de la cabeza, está mal.
sostener y seguir sosteniendo que la Tierra es plana, ya que es histórico, es historia. ¿Ves? Yo lo tomo, el terraplanismo, yo lo tomo como historia. En épocas históricas, el pasado, pensaban los seres humanos que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque la Tierra era plana. Es historia. El ser humano, el Homo sapiens, pensaba históricamente así, pero hoy en día estamos en el siglo XXI, ya seguir pensando lo mismo, utilizarlo como historia, mencionarlo como historia. Yo lo menciono como historia, pero la Tierra no es plana, muchachos. El que esté viendo esto, la Tierra no es plana. La Tierra es geoide, o sea, forma de Tierra, porque es ligeramente ovalada, ligeramente achatada en los polos. Entonces no es totalmente redonda, está ligeramente achatada en los polos. Pero es un cuerpo sólido de esfera, es una esfera. No cabe ninguna duda, es un cuerpo sólido y está girando alrededor del Sol. Y el Sol está girando alrededor de la galaxia, nuestra galaxia. Bah, todo eso ya se sabe y sostener lo contrario es decirlo como historia. Pero cuando se utiliza el terraplanismo y se dice en serio, y mucha gente se lo cree, hay muchos terraplanistas, como al asunto del mito de Adán y Eva. En Estados Unidos, hasta hace poco tiempo, yo lo menciono en otros videos, hubo un juicio por un profesor de escuela secundaria que hablaba de Darwin en la escuela secundaria. Y no, había que hablar de Adán y Eva en un estado de Estados Unidos, estado del sur de Estados Unidos. Hay una película, hay varias películas. Heredarás el viento, creo que se llama la película. Es muy interesante. En 1920, por ahí, bueno, comienzo del siglo XX. No más, 1920, avanzado. Vean esa película. Y se hizo un juicio. Esto es real, es un caso. Pongan en el Google el caso en Estados Unidos del profesor que dictaba una clase y mencionaba a Darwin y explicaba lo que decía Darwin. No, tenía que decir lo que decía la Biblia, Adán y Eva. Bueno, hoy en día uno dice Adán y Eva como historia. Yo menciono el mito de Adán y Eva, que es un mito que viene de otros pueblos antiguos, no solo en la Biblia judía, en el Génesis, no solo allí, sino que viene de ese mito, viene de otros mitos más antiguos. Buah. Esta digresión que estoy haciendo es un claro ejemplo de cómo el pensamiento positivo y la sugestión actúan sobre el sentido común de las personas. Porque todavía hay gente que dice que Adán y Eva fue el origen del Homo sapiens. Sí, por ejemplo, los testigos de Jehová. Cuando uno habla con un testigo de Jehová, está convencido, persuadido, que somos descendientes de Adán y Eva. Y muchos católicos y otras religiones que siguen a la Biblia también están convencidos. Todavía hay gente que sostiene que que nuestros ancestros no eran los homínidos que hablo siempre yo en mis videos, sino que eran Adán y Eva. Está esa forma de pensamiento. Pero ¿por qué se mantienen? Se mantienen porque hay una base mental, una prenoción que tiene una raíz de característica básica del Homo sapiens, de un modo de pensamiento, de creencia y mágico. Y aquí vuelvo al comienzo del video. El pensamiento positivo y las escuelas pseudocientíficas que mencioné, seamos más livianos. Las escuelas que dicen ser científicas, que mencioné al principio, escuelas psicológicas que mencioné al principio, utilizan el modo de pensamiento mágico, porque mágicamente no voy a superar un problema de tristeza, por ejemplo, en este caso específico, a través de
meterme en el cerebro pensamientos positivos. No. Buah. ¿Cómo solucioné yo el tema, el problema? Saliendo de esas psicologías y yendo al psicoanálisis clásico ortodoxo freudiano, que no cura, tampoco cura, pues no se cura. Claro, la solución sería un psiquiatra que te da una pastilla y te quita un elemento químico ahí, te pone el elemento químico de serotonina o lo que fuere y tenés... Pero yo no quiero recurrir a elementos químicos, yo quiero hacerlo a través de... sin química, sin farmacopea. Y la mejor solución que encontré fue el psicoanálisis ortodoxo de Sigmund Freud, que me lleva a ver el problema y finalmente a convivir con el problema. Entonces, yo sigo estando triste, pero no voy a caer en la melancolía, que es la inercia, el no hacer nada. Y me puse a pintar, a escribir, a hacer videos, me puse a hacer cosas. Y sigo estando triste. Y periódicamente me acuerdo de mi esposa, y me pongo triste y lloro. Y no trato de reprimir el llanto, lloro, me viene tristeza y trato de convivir con la tristeza. Paralelamente, y ahí está lo importante, en forma paralela, en otro nivel, trato de hacer cosas. Y esa es la solución que encontré yo. Pero no me metí en la cabeza, en el cerebro, pensamiento positivo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Lo hice con, voy a decirlo, para mí la vida, esto que estamos viviendo, es lo único que hay. Antes de nacer, la nada. Después de morir, la nada. Esa es mi forma de ver la realidad. No le digo a nadie, el que es creyente religioso y que después piensa que después de morirse se va a un paraíso o a un infierno, lo que fuere, que siga pensando así. Cada uno que piense como quiera. Yo no pienso así. Entonces, para mí, la vida es de una nada a nacer, crecer, morir y volver a otra nada. Volver a la nada es nada. Buah. Como yo tengo esa forma de pensar, y yo estoy persuadido de eso, llego a este razonamiento, por razonamiento, no por pensamiento positivo. Mi razonamiento es que esta vida es lo único que hay, lo único que hay, y después viene la nada, la muerte de la nada. Entonces voy a tratar de hacer lo mejor que pueda en esta vida, ayudar, por ejemplo, por eso hago los videos, para que el que escuche el video y lo vea, le sirva de ayuda, convivir con los problemas, por ejemplo, con el tema mío, la tristeza, el duelo, y otras, el que tenga otros problemas, si son problemas físicos, que vaya al médico, si es problema físico, si es problema mental, psicológico, que vaya a un buen psicoanalista, ortodoxo, freudiano, esa es mi idea, y le va a ayudar a convivir con el problema, a que no se haga problema por el problema, que no sufra estrés por el problema. Ese es el fondo de todo. En cambio, el pensamiento positivo, cambiar el chip negativo de la tristeza y ponerse un chip positivo y el cambio de chip. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso es lo que decía la metáfora de la inundación. Inundarnos con pensamientos positivos. El mecanismo no es lineal, y ahí vuelvo al modo de pensamiento multilateral. El mecanismo no es lineal, sería lineal causa-efecto. Estoy triste, es la causa, para sacar la tristeza, la alegría, y poner pensamiento positivo, todo lineal. No, como yo utilizo el modo de pensamiento multilateral, me resulta mucho más fácil ver el mismo problema con varios enfoques. Y esos varios enfoques me llevan a distintos niveles. Y esos distintos niveles me llevan
a la solución del problema. Porque yo quiero, la vida esta para mí es lo único que hay. Estamos en la vida, es lo único que hay. Y quiero hacer cosas, por ejemplo, quiero pintar, quiero escribir, quiero que mis ideas, escribirlas, divulgarlas, por eso hago los videos, que puedan ser útiles, colaborar con la cultura. Entonces, como estoy persuadido que una vez que me muera ya se acabó, si dejé algo, cuadros, videos, escritos, libros, alguien lo puede tomar todo eso y seguir desarrollándolo. Seguir desarrollándolo, porque la cultura es un avance de desarrollo, pero siempre teniendo presente lo anterior. Por eso es tan importante la historia. Esa es la estrategia. La estrategia es multilateral, es caminos y niveles paralelos. En cambio, en el pensamiento positivo, que inunda, es pensamiento lineal, es reemplazar una cosa por la otra. Espero en esta parte final del video haberme expresado mejor, porque al principio estaba medio, no sabía cómo decir con pocas palabras, decir mucho con pocas palabras, y no muchas palabras y decir poco. Creo que dejé varios cabos sueltos, incluso con ejemplos, y me parece que puede ser útil este video, porque es un desarrollo incluso con elementos personales, porque es muy importante decir lo que a uno le pasa, porque puede servir esa experiencia a otras personas, les puede servir. Hay que ensayarlo. Yo ensayo todo y digo lo que me sirve y lo que no me sirve, lo que me funciona y lo que no me funciona. A otras personas puede ser que le funcionen otras cosas. Ojo, la sugestión funciona, incluso yo lo menciono en otros videos, personas que están enfermas físicas le dan un medicamento que se ensayó y le dan placebo. Placebo es agua con azúcar. Y muchas personas que tomaron el placebo piensan que tomaron no le dicen que le dan un placebo, obviamente, no se lo dicen, pero piensan que tomaron la medicación y por sugestión mejoran sus síntomas. Esto es real. Los placebos funcionan a nivel de sugestión. Y la sugestión es una herramienta. Los que me hablan de tú puedes, pensamiento positivo, que me digan, pero no dicen que usan la sugestión. Ojo, la palabra sugestión no la menciona. No la menciona, la menciono yo. Pero ellos no, ninguno de pensamiento positivo, del tú puedes, dice la palabra sugestión. Porque ahí está la trampa. La sugestión, en la inmensa mayoría de los casos, es transitoria, es por un tiempo, pero después pierde efecto. Yo menciono en otro video, no voy a concluir este video también con la misma frase, porque hay una ironía en esta frase y la quiero utilizar. La frase es, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Es decir, es un juego de palabras, porque se puede hacer la inversa también. Si uno visualiza algo, eso lo obtendrá. Si uno visualiza que mejora sus síntomas, lo va a obtener. Por sugestión, transitoriamente, podría ser un tiempo. Pero después vuelve a la... Es como un placebo. Ahí está. La sugestión es como un placebo. Visualizar cosas con la meditación, que eso se va a obtener. Los gurúes que están vendiendo cursos para ganar plata, cómo ganar plata en 5 pasos, y cómo hacerse rico con las finanzas, y cómo invertir aquí, invertir allá, y venden cursos, bueno, todo lo que menciono en videos anteriores, es ilusionar, porque con la sugestión interviene lo que acabo de decir, la ilusión. Dando palabras claves,
Palabras claves que son importantísimas en una elaboración de pensamiento multilateral. Sugestión, ilusión. Fomentar las ilusiones es una estrategia del pensamiento positivo. Y aquí dejo este video porque en el próximo voy a analizar de nuevo, pero con otro enfoque, voy a analizar de nuevo el capitalismo, pero con otro enfoque. Como yo soy multilateral, voy a hacer otro enfoque. Pues ya hice un video sobre el capitalismo, voy a hacer otro, pero con otro enfoque, que se relaciona con esto que dije en todo este video. Sugestión, ilusión, pensamiento positivo, cambio de chip, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, o viceversa. Si Mahoma no va a la montaña vendrá a Mahoma. Viceversa. Se puede hacer también, porque en el pensamiento mágico todo es posible. Mágicamente se pueden contar cuentos de unicornios, de elefantes de color rosado, de lo que fuere. Puedo contar un cuento de un mamut, pero el mamut existió. Y ahí viene la historia, la prehistoria y la paleoantropología o la paleontología. La paleontología sería el estudio, la descripción de los animales antiguos, y la paleoantropología de los homínidos antiguos. Y ahí vemos que muchas ideas fantasiosas existieron. El mamut, el mastodonte, los dinosaurios. Si antes de descubrirse los restos fósiles de dinosaurios alguien hubiera imaginado un dinosaurio, algo parecido a un dinosaurio, hubiera dicho, bueno, qué lindo, qué magia, magia. No, existieron los dinosaurios. De allí, y redondeo el video, la importancia de la historia, el transcurso del tiempo. Y voy a hacer un video sobre el tiempo, el transcurso del tiempo, el devenir. Por eso es tan importante la historia, la prehistoria, todo lo que menciono en mis videos. Porque los dinosaurios existieron. Están los restos fósiles que prueban que existieron. Pero si uno, antes de descubrirse los restos fósiles, hubiera dibujado, pintado, descrito algo parecido a un dinosaurio, magia, de fantasía, son seres fantásticos. No, existieron. En cambio, Adán y Eva, no. Somos producto de una evolución biológica. Hay homínidos, prehomínidos, y hubo una época en que había 8 especies distintas de homínidos, incluido el Homo sapiens. Había otros parecidos al Homo sapiens. En videos anteriores lo menciono. Bueno, amigos, como se ve, lo del pensamiento positivo es tremendo, cómo en forma paralela genera niveles de pensamiento que llevan a lucubrar tesis que con el tiempo pueden estar corroboradas por datos concretos de la realidad y constituir corrientes nuevas de pensamiento. Bueno, amigos, me despido hasta el próximo video. Chao.